Seguramente has escuchado sobre el Caracazo o la masacre del Amparo. Estas fueron violaciones contra los derechos humanos que recibieron sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad. Miles de personas en América Latina han visto afectadas sus vidas por los excesos y abusos de quienes deberían protegerlos. La ley contempla a las instituciones responsables de velar por la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por lo general, los casos graves por las capacidades, presiones o abusos de poder son de complejo procesamiento. La Corte Interamericana señala las responsabilidades cuando se agotan las instancias internas. La Corte Interamericana ha sido fundamental en el logro del procesamiento de los casos graves en toda Latinoamérica. La Constitución venezolana establece el derecho a apelar y a acudir a este organismo. La salida de Venezuela de la Corte Interamericana es una afrenta para las víctimas que deja sin protección al pueblo. No basta con discursos políticos de los gobiernos. Los casos graves deben ser procesados imparcialmente para lograr justicia, reparación a las víctimas y prevención. El escrutinio público nacional e internacional es fundamental para exponer a los perpetradores, reducir la impunidad y avanzar en el disfrute de los derechos humanos. Amigos de EUTV, bienvenidos a esta nueva transmisión desde el set de EUTV en el Universal. Acabamos de ver un video institucional de parte de Amnistía Internacional realizado específicamente en función de la concreción del lapso que se ha otorgado a Venezuela en función de su denuncia de presencia en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Como saben, a partir del día 10 de septiembre, Venezuela dejará de formar parte del este sistema internacional de justicia, y Amnistía Internacional ha levantado su voz junto con otras ONG, ayer lo hacía Human Rights Watch, para evitar que esta situación se dé. De hecho, en este video institucional pues dejaba claro un poco sus razones. Para hablar de este y otros temas vinculados con la presencia de Venezuela en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que por cierto tocaba recientemente el tema de Charles Brever Carías, quizá como un episodio de despedida, hemos invitado a Lisandro Raúl Cubas, asesor de Amnistía Internacional, quien ha tenido a bien dispensarnos esta visita para conversar sobre estos temas. Raúl, como mejor eres conocido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación del Universal. ¿Qué está pasando? ¿Hasta qué punto es posible evitar que Venezuela termine de retirarse, concrete su retiro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, la preocupación de Amnistía Internacional y por eso la campaña desde hace un mes y el comunicado hoy desde Londres es tratar de, faltando pocos días para el 10 de septiembre, que el gobierno de Venezuela rectifique la decisión de denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Porque creemos que esto, en principio, es un retroceso en las responsabilidades que tiene el Estado en garantizar la vigencia de los derechos humanos. Y además es incoherente con posiciones que ha mantenido el gobierno de Venezuela precisamente en este campo. El gobierno de Venezuela hace poco en la OEA firmó una solicitud de que todos los Estados miembros de la OEA firmen la Convención Americana de Derechos Humanos. Específicamente nos estamos refiriendo a Estados Unidos y Canadá. Y entonces se toma la decisión de denunciar la convención y quedar en las mismas condiciones de los países que se está criticando. Inclusive Venezuela hace un mes también ratificó y exhortó a través del Mercosur y de UNASUR la necesidad de que todos los países firmen y acepten los convenios internacionales en materia de derechos humanos. Entonces, nosotros esperamos que la presión internacional y la solidaridad de los pueblos y de las organizaciones de derechos humanos y sociales de América Latina puedan llevar a que el Estado venezolano, a través de sus autoridades, retiren
esa decisión. Si no sucediera, después podemos hablar de cómo quedamos los habitantes de Venezuela, las víctimas de violaciones a derechos humanos en el pasado y sobre todo en el futuro, después del 10 de septiembre, si el Estado decide mantener su decisión de denunciar la convención. ¿Su experiencia qué indica? ¿Que Venezuela retrocedería en función de la decisión tomada o ciertamente pueden activarse algunos mecanismos de tipo internacional que hagan posible que estos exhortos que vienen dándose desde el punto de vista de las organizaciones que propulsan el tema de los derechos humanos, pues haga que Venezuela reconsidere? Bueno, creo que si decidieran revertir esa decisión sería una buena noticia para Venezuela y el continente, aunque hay que ser realista y desde hace ya varios años Venezuela en lo práctico está fuera de la convención. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos tiempos no ha aceptado decisiones, ¿cómo se llama?, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, específicamente en el caso de los jueces Apsit y otros que fueron despedidos del Poder Judicial, y tampoco ha cumplido inclusive con sentencias donde ha reconocido su responsabilidad internacional. Entonces, ¿para qué mantener el trámite? ¿Para qué mantener el formalismo de decir que pertenece si en definitiva cuando corresponde la aplicación de las sentencias o de las recomendaciones no lo hace? Bueno, eso es, como se llama, una incoherencia en la actuación del gobierno. En consecuencia, retirarse es una actitud coherente. Coherente con la actitud práctica que ha venido teniendo el Estado. Y esto comenzó ya hace varios años y casi todas las máximas autoridades, tanto del Tribunal Supremo de Justicia como de la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y sectores del Parlamento vinculados al gobierno, siempre han sido críticos a partir de que se amplía las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No nos olvidemos que nuestra historia como usuario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solo tiene 20 años. Comenzó con el caso del Amparo, que llevó Provea y otras organizaciones, siguió con el caso del Caracazo, el retén de Katia, y por lo general eran violaciones... Pero en los últimos años han sido mucho más. Pero en los últimos años... Me apalanco en ello porque Víctor RMB y también Quisay Mendoza pregunta que ¿en qué casos ha funcionado la Corte en favor de Venezuela? Digamos, ¿cómo se puede palpar la actividad de la Corte en beneficio de los venezolanos en cuanto a historia? Bueno, hay 285 víctimas que han sido favorecidas por decisiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que el Estado está todavía en mora en cumplir con las partes resolutivas de la sentencia que tienen que ver con la indemnización, monetaria. O sea, con lo cual el tema de los favorecidos también forma parte de una sentencia, no de una situación concreta. Y en el caso de casos viejos... Estas 285 víctimas son vinculadas con qué casos? Y por lo general tienen que ver con situaciones carcelarias, ejecuciones extrajudiciales realizadas por cuerpos, de seguridad, del Estado, o sea, todo lo que tiene que ver con violencia institucional. También, y no solo se ha beneficiado de sentencias de la Corte en casos de derechos civiles y políticos, sino también casos como los jubilados de Viasa, que después de 10 años de litigar internamente, logramos recurrir a la Comisión y a la Corte, y allí se logró un acuerdo amistoso con el Estado que cumplió a cabalidad, o sea, indemnizó a más de 20 jubilados de Viasa que habían sido... Lo que quiere decir que la Corte ha fallado en función de unas causas que no necesariamente están
vinculadas a masacres o a hechos de abuso de parte de la autoridad policial, sino que otro tipo de abusos y otro tipo de situaciones que contravienen la aplicación de los derechos humanos. Sí, sí, en efecto es así. O sea, tiene competencia para actuar también a través del Pacto de San Salvador sobre derechos económicos, sociales y culturales. Y también temas indígenas. Provea presentó el caso de la primera masacre de indígenas Yanomami en el año 1993, que está en proceso de acuerdo, ¿cómo se llama?, amistoso. Hay que recordar que Raúl Cubas es cofundador del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos Provea, y por ello tanta referencia a esta ONG, que por cierto también ha visto comprometido su nombre en medio de esta gestión gubernamental, precisamente por su trabajo en pro de los derechos humanos. Vámonos hacia el día 10 de septiembre. ¿Qué puede pasar el día 10 de septiembre una vez que concluya el lapso? ¿Dónde queda parado Venezuela? ¿Dónde queda parada la Corte? ¿Los casos que se están ventilando? Poníamos ahorita el ejemplo del caso de Robert Carías contra el Estado venezolano, pero debe haber algunos otros porque se introdujeron antes de la salida del país de la Corte. Entonces, ¿qué va a pasar con esos casos? Y todavía hay tiempo de introducir casos, o sea, hasta el mismo 9 de septiembre los ciudadanos o organizaciones pueden presentar casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y todos ellos quedarían bajo la supervisión de la Comisión y de la Corte, independientemente de que Venezuela mantenga la decisión de denunciar la convención. O sea, un inciso en esa parte. Por ejemplo, el caso de la impugnación de las elecciones, en el caso de que se presentara ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que no sé si los lapsos lo permiten, ¿el Estado venezolano podría acudir a defenderse? Si presentan la denuncia antes del 9 de septiembre, la comisión le dará curso y a partir de allí el Estado, como en todos los otros casos, verá si responde, si no, pero está en la obligación, si son presentados antes del 10 de septiembre, de dar respuesta a las peticiones, en este caso, de la comisión. Pero es bueno aclarar que si Venezuela mantiene y denuncia la convención y no formamos más parte del sistema de protección interamericano de derechos humanos, o sea, la Comisión y la Corte, eso no quiere decir que los ciudadanos y el pueblo de Venezuela queda desprotegido. Venezuela sigue formando parte de la OEA. Para ejemplificarlo, quedaría Venezuela en una situación como la de Canadá y Estados Unidos, que nunca han firmado la convención, pero eso no ha sido óbice para que los órganos de la Comisión o la Corte hayan hecho peticiones sobre Guantánamo, sobre refugiados en Estados Unidos o sobre prácticas de discriminación racial, o en el caso de Canadá, casos vinculados a indígenas y a solicitantes de refugio. Y cabe decir que a pesar de no formar parte de la convención, estos estados han aceptado las recomendaciones o solicitudes porque son parte de la OEA. Y además... Pero algunas cosas se deben perder, porque si no... No, claro, lo que perdemos los ciudadanos y las organizaciones es la posibilidad de recurrir a una instancia judicial. O sea, a eso no tendríamos, ¿cómo se llama?, acceso, porque ya Venezuela no es parte. Sí, los casos que están en proceso antes del 10 de septiembre. Pero las organizaciones de derechos humanos y los ciudadanos en general pueden seguir denunciando, como se llama, casos, brindando información para la elaboración de los informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que hacen recomendaciones, observaciones y críticas, como se llama, a los estados, e inclusive las organizaciones y los ciudadanos pueden seguir participando en las audiencias que realiza la OEA sobre temas de derechos humanos, que inclusive pueden tratar situaciones de Venezuela. O sea, no es que es blanco y negro y que quedamos totalmente desprotegidos. Y yo apuesto, como se llama, al optimismo, que si
igual toman la decisión de mantenerse fuera de la convención, en el futuro la realidad es terca y seguramente llegará un momento que tendrán que rectificar. En medio de un mundo globalizado como el que vivimos, ¿qué otras instancias de justicia internacional con fuerza y con capacidad vinculante en cuanto a sus decisiones quedan para los venezolanos que consiguen en la justicia local que las instancias se agotan, que las decisiones no necesariamente están apegadas en cuanto a sus convicciones al pleno derecho y quisieran buscar una visión más allá? ¿Queda alguna o todo se cierra a partir del día 10 de septiembre, más allá de estos consuelos que no necesariamente son de tontos, pero que ciertamente no llenan toda la expectativa desde el punto de vista de lo jurídico cuando el ser humano se siente vilipendiado, marginado, desprovisto de justicia? No, quedan muchos mecanismos de Naciones Unidas, como el relator de la tortura, el relator de situaciones privados de libertad, los comités que tienen que ver con los pueblos indígenas, donde uno puede presentar denuncias y situaciones. Claro, la diferencia con el sistema de la OEA es que allí existe la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es una decisión, como se llama, judicial, atribución que no tienen los mecanismos de Naciones Unidas. Pero eso abre, como se llama, posibilidades a futuro, e inclusive las organizaciones de derechos humanos durante estos últimos 25 años, recién en los últimos años hemos empezado a utilizar los mecanismos de Naciones Unidas. Y fíjate que la semana pasada el Comité contra la Discriminación Racial hizo severas observaciones al Estado venezolano sobre la situación de los pueblos Yucpas y Yanomami, e inclusive hizo una interpelación y llamó al Estado a rever la decisión de denunciar la convención. Entonces, desde el punto de vista diplomático, no las va a tener todas consigo el Estado si no revé la decisión. En este momento forma parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, pero eso no hace que los demás mecanismos o los propios integrantes no sean críticos respecto de las políticas cerradas del Estado venezolano. Ya Raúl Cubas respondió la interrogante de Samantha Bisoño respecto a que si se ratifica la decisión, ¿cómo quedamos los ciudadanos después del 10 de septiembre? Ya lo ha ventilado. Sin embargo, Luquiarte, @Luquiarte, dice, ¿cree que aumentarán las violaciones de derechos humanos por parte del Estado? Y añade, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Es posible que esta separación que pudiera concretarse el próximo martes genere, por así decirlo, algún tipo de licencia para que el Estado se sienta inmune ante una posibilidad de violación de derechos humanos? No, yo creo que no. O sea, la evolución de la situación de los derechos humanos en los últimos 30 años tiene algunos rasgos estructurales que están independientemente de la actuación de la Comisión o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, e inclusive de nuestro propio sistema judicial. El tema de la violencia, carcelaria, que ha ido aumentando en los últimos 10, 15 años, no está vinculado, a los casos que se han presentado en la Comisión y en la Corte. Tienen que ver con problemas de déficit de nuestro sistema de administración de justicia y del funcionamiento del sistema, carcelario. Y no quedamos desprotegidos. Lo que pasa es que no hay derechos si no se conquistan. Si la gente y el pueblo no se organiza en función de defender sus derechos, es muy difícil obtener justicia tanto interna como externamente si no tenemos resultados en el país. O sea, la clave está en la movilización y la organización para que funcione el sistema de administración de justicia en el país, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, para que incluso no tengamos que recurrir a organismos internacionales. Los primeros que deberían satisfacer las ansias de justicia
de los venezolanos son las propias instituciones nacionales. Raúl Cubas, cuando nos queda ya prácticamente solo segundos para concluir esta conversación, ¿por qué Amnistía Internacional lleva adelante esta cruzada? ¿Hasta qué punto es importante para una organización como ustedes, de la cual usted es asesor, prevenir a los estados y prevenir a los ciudadanos en cuanto a decisiones de esta índole que de alguna manera vulneran la capacidad de defensa de los ciudadanos en colectivo? Para Amnistía Internacional esta es una línea de conducta y de acción a nivel de todo el mundo, o sea, globalizado. Entonces, la importancia de mantener los sistemas de protección internacional, ya sea en este caso el interamericano o el africano o el europeo, es una cuestión que tiene que ver con el mandato de Amnistía. Entonces, ante esta posible decisión del gobierno de denunciar la convención, bueno, se prende una alarma y creo que se colabora con las víctimas y con el pueblo de Venezuela haciendo esta campaña y tratando de que el gobierno revierta esa decisión. Ya, como decimos en el fútbol, y a propósito del partido de esta noche, la pelota está en el otro campo, no en el nuestro. Flor Ángel Rodríguez pregunta, ¿sirve de algo la recolección de firmas que se está haciendo para evitar la salida de Venezuela de la CIDH? Yo creo que todo lo que se puede hacer es un granito de arena que ayuda a esta lucha en la que estamos empeñados. Bueno, muchísimas gracias, Raúl Cubas, por habernos acompañado esta tarde. Entonces, amigos, les invitamos a que continúen atentos a la programación de UTV y les dejamos nuevamente con este video institucional que ha preparado Amnistía Internacional a modo de concienciar a los venezolanos y sobre todo a las instancias de poder para que reconsidere su decisión de denunciar la convención y nos mantengamos entonces en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Seguramente has escuchado sobre el Caracazo o la masacre del Amparo. Estas fueron violaciones contra los derechos humanos que recibieron sentencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por los abusos cometidos por los cuerpos de seguridad. Miles de personas en América Latina han visto afectadas sus vidas por los excesos y abusos de quienes deberían protegerlos. La ley contempla a las instituciones responsables de velar por la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos. Por lo general, los casos graves por las capacidades, presiones o abusos de poder son de complejo procesamiento. La Corte Interamericana señala las responsabilidades cuando se agotan las instancias internas. La Corte Interamericana ha sido fundamental en el logro del procesamiento de los casos graves en toda Latinoamérica. La Constitución venezolana establece el derecho a apelar y a acudir a este organismo. La salida de Venezuela de la Corte Interamericana es una afrenta para las víctimas que deja sin protección al pueblo. No basta con discursos políticos de los gobiernos. Los casos graves deben ser procesados imparcialmente para lograr justicia, reparación a las víctimas y prevención. El escrutinio público nacional e internacional es fundamental para exponer a los perpetradores, reducir la impunidad y avanzar en el disfrute de los derechos humanos.